Sean todos bienvenidos a una nueva emisión desde la Academia, este espacio que hemos abierto con la intención de llevar a ustedes un análisis de los temas de país más relevantes. Para eso siempre tenemos de invitados a personalidades de nuestro país con la intención de profundizar en temas, como ya les decía, importantes de Honduras. Hoy nos acompaña Ajax Irías, él es vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como ustedes bien lo saben, la máxima casa de estudios del país ha liderado muchos temas y en el tema de la pandemia no ha sido la excepción. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se han abierto espacios para que la población pueda acudir, ya sea a vacunación o a centros de triaje u otro tipo de apoyos que se llevan a cabo desde la máxima casa de estudios para todos los hondureños. Abogado, es un placer para mí contar con usted en esta emisión, en esta otra faceta del programa Desde la Academia, y pues sea muy bienvenido. Muchas gracias, Fran. Para mí también es muy grato comparecer ante el canal de nuestra universidad, la UTV, para, como usted bien lo planteaba, poder dialogar sobre temas relevantes del quehacer universitario en su relación con factores externos e internos de la misma, ¿verdad?, que nos permitan tener claridad de cuál es el rumbo que la institución lleva en todos esos aconteceres. Vamos a hablar con el abogado Ajax Irías en relación al apoyo que la universidad ha realizado al país en temas de pandemia. Vamos a hablar también sobre las elecciones estudiantiles, vamos a hablar también sobre el retorno a clases, cómo se va a hacer, qué va a pasar a partir del próximo año, y estos temitas así que podamos abordar en la próxima media hora. Abogado, iniciemos hablando sobre el tema de la pandemia. A la universidad pues desde un principio lideró este proceso y desde aquí se creó un comité COVID, el cual pues ha ido trabajando y ha entregado buenos proyectos, ideas al país para poder hacerle frente a esta pandemia, la cual pues en un principio nadie conocía. Sí, yo creo que la autónoma fue como marcando pasos importantes que sirvieron de referencia para otros actores gubernamentales, sociales, políticos, en torno al manejo de la pandemia, en virtud de que es la institución más especializada en cuanto a talento humano que tiene la nación, y es la que nos puede dar mucha claridad en el manejo de diferentes aspectos de la vida nacional, y lo de la pandemia no es lo excluyente, al contrario, es lo pertinente. Siempre se debió y se debe convocar a la academia para que, sobre la base de análisis científicos, de experiencias vividas en la realidad a través de procesos de vinculación, de las investigaciones mismas que hace la universidad, poder tener un soporte mucho más consistente para tomar las medidas de política de Estado que trasciendan más allá de lo que cada actor o sector pueda visualizar en función de sus conveniencias particulares, y tener una proyección más general, de mayor perspectiva de Estado y no de visiones estrechas. Desde finales de enero a principios de febrero nosotros ya teníamos las primeras versiones de lo agresivo que iba a ser este panorama pandémico. Había un equipo que venía funcionando, haciendo análisis preliminares, que después derivó en el comité COVID de la universidad. Y ellos fueron los primeros que nos advirtieron de la gravedad que traía este fenómeno y que había que tomar medidas preventivas de muy corto plazo para no esperar que el impacto de la misma fuera mucho más severo de lo que ya ha sido. En febrero entonces el señor rector y el Consejo Universitario definen
que hay que estructurar este equipo interdisciplinario que nos marque el rumbo, la manera de cómo ir paulatinamente haciendo el monitoreo del comportamiento de la pandemia y sobre esa base tomar las decisiones a lo interno de la universidad y también sugiriendo al SINAJER y universidad como parte de esas instancias qué decisiones deberían de tomarse que fueran las más acertadas posibles. Fue así como nosotros fuimos la primera institución del país a nivel educativo y creo que en general que decidió tomar la medida de clausurar la actividad presencial en virtud de que si no hacíamos eso, la universidad iba a ser un foco de contaminación de alto calibraje. ¿Se imagina usted que nosotros hubiéramos seguido marzo, abril, mayo en clases presenciales? Hubiera sido una debacle sanitaria impresionante, ¿verdad? Sin conocer la enfermedad. Porque desde aquel momento se advertían que la juventud era la que más portaba el virus, pero que eran también en su mayoría asintomáticos. Y ya tenemos una población laboral en una edad madura en la universidad y el desencadenante iba a ser que nosotros íbamos a hacer un foco de proliferación de la pandemia, de gran impacto, ¿va? Y de gravedad sin límites casi. Creo que fue una medida acertada, pertinente y oportuna el haber decidido el cierre de la universidad, pero además nos preparamos en cómo poner a la institución al servicio del problema para buscarle soluciones, porque aquí en Honduras tenemos la conducta, el comportamiento de que siempre estamos enfrascados en analizar los problemas y nunca nos dedicamos a buscar las soluciones, salvo cuando ya hasta las cosas han rebasado los límites. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer como institución? Pues en principio poner toda la infraestructura necesaria que tenemos al servicio de la pandemia. Y fue así como se aperturó el Palacio de los Deportes como centro de triaje al principio y ahora como centro de vacunación masiva. Y eso ha sido impresionante, el servicio que ha prestado ese espacio para los fines, ambos fines. Pero también dijimos, bueno, tenemos el Centro de Imágenes Biomédicas y con la cooperación china dijeron, no, este equipo que ustedes tienen lo podemos enlazar para hacer diagnósticos de qué carga viral tuvo o qué impacto sufrieron los pacientes de COVID una vez que han salido de la crisis para tener certeza del daño. Y hay una cantidad también impresionante de tomografías que se han hecho que han servido para tener diagnósticos más asertivos alrededor del impacto que la pandemia ha causado en aquellos que han sido afectados por el mismo. Pero también el laboratorio de microbiología ha estado muy de cerca apoyando en análisis laboratoriales, ¿verdad?, que han servido para la Secretaría de Salud. En la UNAVALLE de Sula, ahí se instaló el comando de la Secretaría de Salud en el edificio de Ciencias de la Salud de aquel centro e incluso la carrera de ingeniería con el equipamiento nuevo que tenemos. Puedo diseñar algunos modelos para protectores faciales que también han estado contribuyendo en eso. Y a nivel de otros aspectos, el impacto económico que ha tenido la pandemia en términos de empleo, de subempleo, a través del diagnóstico de hogares de los estudiantes propios de la universidad. Levantamos la primera encuesta
a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que fue un primer abordaje más holístico de la problemática y que incluso sirvió para que después nuestra universidad hiciera alianza estratégica con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre los impactos de la pandemia y las propuestas de cómo salir adelante frente a la misma. Estudios muy serios donde un 60-70% de los mismos fue elaborado por profesionales universitarios. Entonces la gama de diferentes tipos de análisis, estudios, propuestas que ha dado la universidad ha sido de alta relevancia y todavía hay más cosas por hacer, que una vez que la universidad tenga ya mejores condiciones de operatividad, pues se van a expandir aún más. Eso demuestra que la universidad no ha estado cerrada, que la universidad no ha decaído, que su trabajo ha continuado a pesar de todo. Abogado, pero ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Qué va a pasar con el retorno de los colaboradores de la máxima casa de estudios? ¿Qué va a pasar con todo esto? Retomo un poco lo último que usted, con lo que empezó su última participación. Nosotros creíamos que con lo ocurrido con la pandemia y posteriormente con el ETA y el IOTA, la matrícula iba a tener un desplome severo. Con el rector hablábamos en esos momentos y decía, si logramos una matrícula de 50,000 estudiantes, consideremos exitoso la matrícula. Lo sorprendente es que el pico más bajo de la matrícula fue de 68,000 más o menos estudiantes. Claro, estábamos en un promedio anual en tiempos previos a la pandemia de que oscilábamos entre 82,000, 85,000 y llegamos al umbral de 90, 92,000 sí, en los momentos de la cresta más alta del proceso de matrícula. Pero con la pandemia y los huracanes, el pico más bajo fue 68,000 y de ahí en adelante paulatinamente hemos ido revirtiendo esa tendencia de baja y hemos ido recuperando hasta el punto que el periodo pasado oscilamos como entre 75 y 76,000 estudiantes y ahora mismo el periodo que es el de más baja matrícula todo el tiempo, pues se mantuvo ese rebase de más de 72,000 estudiantes matriculados. Entonces realmente la pérdida ha estado oscilando entre 10,000, 12,000 y ahora casi 8,000 estudiantes. Muchos incluso de otras universidades se trasladaron para la universidad, porque la reconversión que hicimos del sistema presencial al virtual, nosotros mismos estamos sorprendidos, porque tuvo un despliegue inusitado en 3 semanas de reacomodamiento, que ni nosotros nos percatábamos de las capacidades y potencialidades que habíamos acumulado para responder de manera pronta a una realidad tan traumática como la que teníamos. Tener 900,000 aulas virtuales para cuestiones de servicio a docentes, para que estaban motivados con la virtualidad, pero que la gran mayoría no creía en ese esquema, pues teníamos todas las capacidades, ¿no? Pero nos reveló que habían estado subutilizadas todo el tiempo. De 900 o 1,000 aulas pasamos a 10,000 en términos de 3 semanas, ¿no? Y eso contuvo la deserción masiva. Y creo que ese fue un punto de quiebre en términos positivos del manejo de la pandemia para el sistema educativo superior, pero liderado por la universidad. Creo que fue la institución
que más supo reacomodarse a esa nueva realidad que nos planteaba la pandemia. ¿Y van a haber incomodidades o han habido incomodidades por parte de algunos sectores? Pero yo creo que siempre ocurre, ¿no? Cuando se da la transición de uno hacia otro, de un sistema hacia otro sistema, siempre hay incomodidades. Obvio. El internet no me funciona, o esto está lento, o la computadora, o no tengo acceso a una computadora. O sea, hay una serie de circunstancias. Pero retomando la pregunta, abogado, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Cómo se va a resolver, digamos, para 2022 lo que es el tema de presencialidad o no presencialidad, el tema de los empleados? ¿Cómo o en qué están trabajando exactamente? Sí, bueno, desde un principio nosotros teníamos la premisa de estarnos preparando continuamente para el escenario del retorno a la actividad académica presencial. Sabíamos que no íbamos a volver a la forma tradicional de hacerlo, pero obviamente tampoco sabíamos en qué momento, porque la pandemia ha sido tan errática que cuando cree uno que ya va saliendo de ella, viene un nuevo virus y le complica todo. Y entonces nuestro trabajo ha sido estar monitoreando y estar como creando las bases permanentes para que en cualquier momento que se produzca un retorno sea seguro, estable y que garantice que la universidad no va a ser un foco que va a hacer proliferar más la crisis sanitaria. Entonces, como nosotros conducimos el Consejo de Educación Superior por disposición de la ley, siempre hemos canalizado y hemos abordado este problema en el marco de lo que es el sistema de educación superior. Y dijimos, bueno, preparémonos todos para ese nuevo escenario. Y se ha estado trabajando de manera conjunta y obviamente la universidad, todo el mundo le mira como el punto de referencia de que cómo adelanta ella para también los otros, en base a sus realidades y sus características propias, ir haciendo algo similar. Nosotros entonces siempre dijimos, desde un principio, vamos a ir a un retorno gradual y progresivo. No vamos a volver a la presencialidad total. El esquema se va a decantar por un modelo híbrido, ¿verdad?, de impartición de asignaturas. Va a haber un reacomodo de espacios físicos, incluso estamos haciendo análisis con jóvenes que están en su servicio social de microbiología, del aire que respirando los estudiantes circulan en el aula para saber cuánto va a ser el aforo de cada aula. Todo lo que implica comprar insumos, ya lo tenemos definido. Lo que no teníamos era el dinero, porque nos estaban debiendo las cuotas de la universidad del 6%, ¿verdad? Teníamos 23 protocolos ya elaborados. Estábamos en el problema de la vacunación. A estas alturas el 94% del personal de la universidad ya tiene al menos una dosis de la vacuna, y creemos que entre octubre y noviembre prácticamente no el 100%, porque hay gente que opta por no vacunarse, pero va a ser una exigencia de la universidad. Pero ya vamos a estar prácticamente preparados para, como dicen, el manejo de la crisis por rebaño, porque ya la mayoría va a estar inoculada. El tema era más bien con los estudiantes, porque sabíamos que el Seguro Social ya tenía una estrategia para vacunar a los que son parte del sistema del seguro, y nosotros más bien estábamos colaborando con ellos en la aplicación de la vacuna con la dotación de espacios aquí en la universidad. El tema era cómo resolver el problema con los estudiantes, y ellos nos exigían a nosotros, y nosotros les decíamos, la universidad no puede comprar vacunas porque no es el ente que está autorizado para hacerlo. Solo tenemos el Seguro Social y la Secretaría de Salud. El seguro para los empleados
la Secretaría para los Estudiantes. Entonces ya se comenzó con eso por cuestiones de que el seguro la Secretaría va ampliando la cobertura en edad. Nos estaban informando que alrededor del 70% del estudiantado ya tiene al menos una dosis y eso es sumamente positivo. Ya nos da una pista realmente de que vamos por muy buen camino y preparándonos con mucho más certeza a la posibilidad real de volver a la semipresencialidad. ¿Cómo será esta? Muy distinta. Se van a clasificar clases, unas que van a quedar para todo el tiempo virtualizadas, otras que forzosamente se tendrán que hacer presencialmente, fundamentalmente las clases prácticas de laboratorio y atención clínica, otras que va a haber una mixtura entre clases con componentes teóricos y prácticos. Las aulas de 50 alumnos podrán matricularse 50, pero 25 pueden estarla recibiendo en el aula y los otros 25 virtualmente y después se rotan. Todas esas son estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas que se están advirtiendo de cómo ir haciendo estos nuevos ensambles, cómo ir creando estas nuevas formas y estos nuevos modelos de realización del acto académico, porque si algo nos ha de servir toda esta crisis, este trauma, es que el huraño que éramos antes para manejar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, hoy vino a fortalecerse en la universidad y hoy tenemos esa competencia que nos va a dar un plus altamente beneficioso para el prestigio, para seguir elevando el prestigio de la institución, porque ya nosotros vamos a poder acopiar cualquier modelo educativo con mayor certeza y calidad. ¿Cómo va a quedar el tema con los empleados? Con los empleados igual. Con los empleados, cada unidad académica, cada departamento, cada área administrativa y de servicio se tendrá que reunir para modelar en base a su propia actividad cómo se van a estar insertando. Sabemos que vamos a manejar movimientos cíclicos de empleados, o sea, no todos van a venir al mismo tiempo, se van a tener controles tanto presenciales como virtuales, se va a tener que adecuar todas las oficinas, todos los cubículos, para que el distanciamiento, las mascarillas, el gel, el jabón, el agua, sean provisiones que siempre estén disponibles, que nadie entre sin su mascarilla a los predios, que el que terminó sus clases no tiene que estar en los espacios universitarios, saliendo de clases a sus casas, para no estar haciendo carga presencial en la universidad sin ninguna necesidad. Pero como le digo, eso ya está más o menos pautado en los protocolos que se han establecido y ahora ya vamos a entrar, como ya se ve un poco más claro el panorama hacia la semipresencialidad, ya se va a proceder a instruir a que cada facultad, cada centro regional, en sus diversos niveles de empleados, comience a diseñar la estrategia de reinserción. Ahora bien, han estado trabajando también en el tema de las elecciones estudiantiles, se tenían programadas para el 23, si no me equivoco, 22 de abril del 2020. Sí, y todo, bueno, a raíz de lo de la... Ahora para el 27 de octubre se tenían programadas, para el 3 de noviembre una segunda vuelta si era necesario. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo se está trabajando en esto? Mire, el reglamento electoral estudiantil que fue construido por los estudiantes y con el acompañamiento fundamentalmente de la vicerrectoría y el comisionado,
pero con el apoyo decidido de todas las autoridades y del rector, que desde que asumió el cargo ha estado enfocado en ese tema. Ya ese reglamento fue sabio en definir roles precisos de cómo manejar adecuadamente un proceso electoral. Habida cuenta de las experiencias, y lo digo así, nefastas que hemos tenido en el país en cuanto a modelos electorales que han sido un fracaso, han dejado más incertidumbre, más polarización, más confrontación, menos unidad, menos cohesión y más desconfianza. Entonces la universidad no podía transitar por esa misma ruta de los políticos tradicionales. Nosotros como centro de educación superior debemos de hacer las cosas bien y tratando de ser transparentes y hacer que las elecciones sean modélicas, que las elecciones se conviertan en referentes no solo para Honduras, sino para toda Centroamérica, porque yo le voy a decir, el proceso electoral de la universidad va a ser un parteaguas en todas los modelos electorales que hay en todas las universidades de la región centroamericana. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros dijimos, hay que deslindar la parte técnica, operativa y administrativa del sistema electoral y la parte de política del proceso. Ya sabemos que entre políticos defienden sus intereses sectarios y siempre afloran las disputas, las confrontaciones, el protagonismo, el ventajismo, y eso no deja avanzar el proceso, porque cada quien quiere imponer su esquema. Por eso se ideó el modelo que tanto se ha pedido de ciudadanizar los órganos electorales. Y fue así como se produjo el modelo de selección aleatoria de los órganos técnicos electorales. Aquí el proceso técnico, operativo y administrativo está en manos del estudiante y no de grupos políticos. Claro, causa cierta incomodidad a los políticos el no tener control de eso, pero ellos deben educarse, ¿verdad?, de que ellos deben de empujar en la actividad política para acceder al poder, pero que eso que les dé el poder sea transparente, que sea confiable y que nadie haya hecho sesgo. Entonces ya está definido, entramos a un diálogo entre lo político y lo técnico el viernes pasado, porque se dieron ciertas circunstancias que era preferible subsanarlas para no ir en un ambiente ya de cierta tirantez, ¿verdad? Y había que crear condiciones para ir a un ambiente resiliente a las elecciones y mejor preparado, ¿verdad? Entonces quedamos con ellos de hacer una jornada de trabajo conjunta para hacer toda la planificación, ya no separado, sino de manera consensuada, y que todos nos atengamos a esas reglas del juego que definamos entre estos dos órganos que son los claves. Vamos a irnos a meter 2 días a un centro regional, ¿verdad?, que ya lo estamos seleccionando, las partes, y después de eso quedamos de que vamos a ir a ver una experiencia electoral a la UNAM de México. En noviembre van a haber 400 eventos electorales simultáneos en la UNAM bajo la modalidad del voto electrónico. Entonces vamos a llevar a estos muchachos, a un grupo de estos muchachos, a que vayan a despercudirse de cualquier prejuicio con el tema del voto electrónico y que ellos vean con sus propios ojos cómo hay confianza en los resultados que ahí se generan en una universidad de 360,000 estudiantes y más de 60,000 empleados, y que todas las elecciones que hay son virtuales, son electrónicas. ¿Y quiere decir que el proceso electoral ya no se va a llevar a cabo en octubre, sino que ya pasaría para el siguiente año? Qué bueno que me pregunta eso. El reglamento ya estipula una fecha definitiva, un poco parecido a lo que pasa en el país,
porque ya se sabe que en noviembre, el 27 creo que es el mismo el día. último domingo de noviembre, sí. Pues aquí quedó que iba a ser en el primer periodo académico, siempre. Y cuando se fusionaran, cuando se interceptaran el modelo de clases trimestrales con el modelo de clases semestrales. Eso solo ocurre en 2 periodos, Claro. en el primero y en el último. Si dejábamos el último, las elecciones iban para largo, ¿no? Y ya no queremos vivir bajo el esquema de interinatos en la universidad. Entonces dijimos, hay que respetar lo que ya decía el reglamento, que fuera en el primer periodo. ¿Por qué se hablaba del tercer periodo? Porque el mismo reglamento en otro artículo decía que en casos imprevistos, casos fortuitos o de fuerza mayor, se podía cambiar la fecha. Claro. Y un caso fortuito y de fuerza mayor era la pandemia. Y por eso se cambió las fechas. Pero ahora que tenemos la posibilidad de organizarnos bien, de limar asperezas, de evitar seguir con prejuicios, preferimos ubicarlo en el tiempo que dice el reglamento, que es en el primer periodo del próximo año. Excelente, abogado, le agradezco mucho el espacio que nos ha brindado. A pesar de que está así la situación, sé que siempre pasan bien ocupados con tanta actividad que hacer. El festival artístico que se está llevando a cabo y otra serie de actividades que sé que siempre están desarrollando como autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Fran, y a los compañeros que nos han estado aquí entre cámaras, ¿verdad? Para mí ha sido muy placentero esta tarde estar conversando con ustedes en medio de que hoy fue la prueba de actitud académica y nosotros seguimos trabajando en otros proyectos aquí en la vicerrectoría. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, abogado. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Saben que aquí tienen este espacio desde la academia, desde la máxima casa de estudios del país y por supuesto a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura. Les saluda como siempre Franz Rivera.